De lo que es varicela zoster, que es el virus del herpes zóster tipo 3. Mi nombre es Pedro Almeida. Vamos a comenzar. Bueno, es una enfermedad causada por el virus varicela zoster de la familia Herpes viridae. La transmisión se da de persona a persona por vía respiratoria y es raro por vía cutánea, ¿no? Generalmente el tiempo de incubación es de 10 a 21 días. Y en cuanto al tiempo de contagio, contagiosa 2 días previos a la aparición de las lesiones, hasta que todas las lesiones estén en costra de 5 a 7 días. En cuanto a la taxonomía del virus, pertenece a la familia del herpes viridae, específicamente los alfa herpes viridae, conocido como virus del herpes zóster, virus del herpes zóster tipo 3 o virus varicela zoster, que es lo mismo, ¿no? En cuanto a su patogénesis, la patogénesis del virus es por contagio, realmente por vía, por ejemplo, por vía inhalatoria o por contacto de lesiones. Ingresa a nivel de los ganglios aproximadamente a los 4 días. Puede haber hay una diseminación hemática, generalmente a nivel de vaso, a nivel hepático, 4 o 6 días después, y aproximadamente a los 14 o 6 días, o de 7 a 10 días específicamente, puede haber erupciones, ¿no? Las etapas de las erupciones son, por ejemplo, la roncha, la ampolla y finalmente la costra. Entonces recuerden que el virus del herpes tipo 3 es el virus de la varicela zoster, que produce el herpes zóster, también llamado por algunos como culebría o culebrina, y la varicela, una enfermedad muy contagiosa, sobre todo en niños. En cuanto a la historia natural, tenemos lo que es el periodo prepatogénico, el periodo patogénico. En el caso del periodo prepatogénico hay factores, ¿no? Los cuales va a depender del sujeto y del entorno. Y hay una interacción de los factores, lo que se conoce como triada ecológica. La susceptibilidad epidemiológica, ¿no? La susceptibilidad de huésped, factores ambientales y la patogenicidad. En cuanto a la etapa sintomática o subclínica y la etapa clínica con respecto al periodo patogénico. Eh, Hay factores en las condiciones de la vida del sujeto y del entorno, ¿no? Por ejemplo, en este caso van a ver, por ejemplo, la familia del virus herpes viridae, la infección primaria es causada por la varicela, la infección secundaria el herpes zóster. Hay una frecuencia de 15%, afectación de los ganglios sensitivos y generalmente hay población en riesgo, ¿no? Por ejemplo, población embarazada, embrión feto, el neonato, pacientes con inmunodeficiencias en enfermedades cutáneas crónicas, pacientes con las complicaciones más frecuentes, por ejemplo, también las neumopatías y en los adultos. Van a haber factores en las condiciones de la vida del sujeto, como repito, enfermedad exantemática, que es, digamos, la más frecuente en pediatría. Hay una alta contagiosidad, ¿no? La transmisión es de persona a persona, pero también puede ser por contacto directo, ¿no? Uno puede, digamos, tener contacto con las lesiones cutáneas, con las gotitas fluid de las secreciones respiratorias al momento de hablar o estornudar quizás, y la transplacentaria. Vamos a ver entonces algunos de los casos precisamente que estoy mencionando acá. Eh, ya mencionamos, ¿no?, que la forma de transmisión es persona a persona por vía respiratoria. Cuando el virus llega a la mucosa respiratoria, también llega a la conjuntiva mediante el contacto de las secreciones ulcerativas. El entorno generalmente, ¿no?, familiar, grupal, lugar donde se reúnen niños, colegios, reuniones, albergues, centros de esparcimiento, etc. La transmisión, estornudos a través de la tos, a través de estas gotitas fluidas que menciono, que está también el líquido de vesículas, que en la etapa vesicular, 2 días antes y 5 días después de la erupción. En cuanto a la patogénesis, el Lancet menciona pues que, digamos, los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M para varicela zoster aproximadamente empiezan, digamos, entre el día 10 al día 20, ¿no? Van a ser aquellos que van a actuar frente a en respuesta a esta infección. Si consideramos el día cero, esta imagen dice lo siguiente, ¿no? Hay una infección del epitelio respiratorio superior, a nivel ganglionar linfático hay una replicación viral, a los 5 días aproximadamente está la virema primaria,
una replicación en diferentes órganos, como hígado, vaso, por vía, digamos, sanguínea, una epidemia secundaria en los días, y la infección de la piel y mucosas, aparición del exantema papulo-vesiculoso en el día 14. El periodo de incubación es aproximadamente de 14 a 16 días. El periodo de contagio es aproximadamente de 24 a 48 horas antes de la aparición del exantema hasta la etapa pustular de 4 o 5 días tras el inicio de lesiones. Y se establece una latencia en las neuronas de los ganglios sensitivos al infectar terminaciones nerviosas. Entonces recuerde que en el caso, por ejemplo, este es la médula espinal, la sustancia gris, etc. Tenemos aquí lo que son los ganglios, los ganglios, ¿no? A nivel de los ganglios dorsales. Entonces aquí se dice que está por ejemplo, el virus de la varicela zoster latente, ¿no? Y vemos cómo va avanzando, ¿no? Va avanzando a lo largo de lo que es por eso que hay una estructura que es el dermatoma, ¿no? Y es por ello que a nivel de piel, empiezan a aparecer, ¿no? Las vesículas, ¿no? Precisamente. Las lesiones a nivel macular, a nivel pápula, vesícula, costra, en ese orden, ¿no? Generalmente. ¿No? Ahí estamos viendo lesiones a nivel dérmico del niño. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, también de tipo, podemos hacer técnicas moleculares como la PCR, ¿no? La inmunofluorescencia directa, es menos costo, rapidez también, a partir de muestras de vesículas intactas, ¿no? Cultivos virales es un método diagnóstico de certeza también. La serología, inmunoglobulinas tipo G para varicela zoster. Y la citología, que se le conoció como el test de Tzanck. Hay unas complicaciones, como son, por ejemplo, complicaciones cutáneas, complicaciones neurológicas, pulmonares, hematológicas. Algunas complicaciones dermatológicas que ustedes están viendo acá, por ejemplo, sean pacientes adolescentes, niños. Está lo que es el eczema gangrenoso, complicaciones dermatológicas como la celulitis y la fascitis necrotizante. En cuanto a las complicaciones neurológicas, podemos apreciar también, por ejemplo, es, bueno, la flecha aquí en negrita, la que señalo, genera pues, lesiones de infartos, por ejemplo, lesiones ovoides de sustancia blanca, por ejemplo, y lesiones pequeñas entre las uniones de la sustancia blanca y la sustancia gris han sido registrados, por ejemplo, en una resonancia magnética del cerebro de un paciente con varicela zoster viral, ¿no? Varicela zoster es con encefalitis. Además, una vasculopatía de vasos pequeños. E igual, ¿no? Aquí hay daños a nivel, por ejemplo, cerebral. En cuanto a las complicaciones pulmonares que han sido registrados en la literatura, está la pleuroneumonías también, las neumonitis bilaterales. En cuanto a las complicaciones hematológicas, está la varicela hemorrágica, por ejemplo. En cuanto a la varicela y el embarazo, pues se menciona que menor a las 20 semanas, un 2% puede, digamos, presentar una hemorropatía, ¿no? Por ejemplo, puede haber alteraciones a nivel de la atrofia de extremidades, cicatrices a nivel dérmico del feto, alteración del sistema nervioso o alteraciones oculares registrados. Si es mayor a las 20 semanas, la varicela en el útero puede provocar zóster en los primeros años de vida. Y 5 días antes o 2 días postparto, la varicela en el recién nacido puede ser severo o fatal, ¿no? E incluso es causante del 30% de mortalidad en estos recién nacidos. La varicela congénita puede ocasionar bajo peso al nacimiento, hipoplasia de extremidades, cicatrices, atrofia muscular localizada, atrofia cortical y cuello retinitis. Miren ustedes, ¿no? En el caso de los recién nacidos puede complicarse aún más todavía. En cuanto a la varicela en adultos, los adultos son 10 veces más propensos a necesitar hospitalización y 20 veces más susceptibles a morir por la varicela que los menores de 14 años. Bueno, en cuanto a tratamiento de manera general, antes de entrar a lo específico, es el aislamiento con retiro de guarderías, jardines infantiles, colegios. El reposo es variable según compromiso del estado general, el baño diario y mantener las uñas limpias y cortas. Bueno, eso según una revista del 2014. Tratamiento va a depender si es sintomático o en este caso, para el paciente sintomático,
Paracetamol no hay porque podría estar asociado a infección invasiva, por eso tocó el grupo A y la clorfenamina. En cuanto a la ciclovir, por ejemplo, inmunocomprometido, ¿no? Sería ideal la administración de ciclovir en menos de 48 horas. En cuanto a las dosis intravenosas para casos severos, en este caso por 7 días, cuando el paciente es menor a un año, 10 miligramos por kilogramo endovenoso cada 8 horas. En el caso de los niños, de 500 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas. Y los adultos, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Por vía oral, en casos menos severos, en el caso del niño, 80 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas, por 5 días. Y en adultos, 4 gramos por día en 5 dosis por 5 días. La ciclovir. Vía endovenosa o vía oral, de acuerdo al caso. En cuanto a la vacuna aquí, las indicaciones de la vacuna, niños a partir de los 12 meses de edad, adolescentes y adultos susceptibles en una revisión. Personas sanas susceptibles con alto riesgo de exposición o transmisión, ¿no? ¿Cuáles son esas personas? Trabajadores de salud, familiares de inmunocomprometidos, personal de guarderías, colegios, instituciones, mujeres en edad fértil, embarazadas. Frente a una exposición y control de brotes. Algunas situaciones especiales, por ejemplo, pacientes con leucemia linfoblástica aguda, tumores sólidos, inmunodeficiencia humoral, niños con VIH, el programa de trasplante de órganos. Según la Academia Americana de Pediatría, el esquema es una administración de tipo subcutánea. En cuanto a las dosis, hay dos dosis. La primera dosis a partir del año de edad, la segunda dosis a los 4 o 6 años. Se puede colocar la segunda dosis antes que ingrese al colegio, antes de los 3 años, con intervalo de 3 meses. Eso es según la Asociación Americana de Pediatría en el 2016. Y agregan que mayores de 13 años, igual, 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Expuestos susceptibles a varicela en intervenciones posibles, ¿no? ¿A quiénes aplicar la inmunoglobulina varicela zoster? Aplicar, por ejemplo, a pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Por ejemplo, infecciones por VIH, trasplantados de órganos, quemados, aquellos con la fibrosis quística, ¿no? Embarazadas y recién nacidos, generalmente en el primer trimestre de embarazo, con serología de inmunoglobulina G negativa, al recién nacido de madre con varicela 5 días previos o días posteriores al parto, prematuros menores a 28 semanas o 1 kilo menos de 1 kilogramo, y prematuros mayores a 28 semanas sin antecedentes maternos de varicela. Bien, antes de continuar con ello, voy a presentar algunas situaciones. Por ejemplo, esta es una niña con herpes, ¿no? O generalmente, o de repente un adulto joven. Entonces nosotros debemos pensar en la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, generalmente es una paciente, una fotografía de una paciente con VIH, una niña con VIH, es una paciente con inmunosupresión. Entonces, fíjense ustedes que la lesión, en este caso, del herpes zóster, sigue un trayecto, ¿no? Ese trayecto sigue el dermatoma. Y algo característico es que no pasa la línea media. Ya les mostré una imagen de cómo, digamos, el virus va avanzando desde el ganglio medular, el ganglio dorsal, siguiendo todo el dermatoma hasta llegar a lo que es la piel misma, ¿no? Entonces, generalmente no pasa la línea media. Algo que deseo agregar es en cuanto también a un esquema de tratamiento un poco más actual, eh, porque, bueno, que un representante del Instituto Nacional de Salud menciona en uno de sus videos de telecapacitación, menciona que el tratamiento para varicela, dice, el tratamiento, perdón, es el antibiótico más adecuado de las complicaciones, es la clindamicina y la oxacilina. Recomienda no utilizar antipiréticos como el metamizol, ibuprofeno, aspirina, solamente paracetamol. Y la cirugía en caso de necesidad de debridación. En cuanto al tratamiento, generalmente es antiviral las primeras 24 o 72 horas. En casos de varicela complicada en cualquier momento. Se recomienda en los menores de un año con varicela y el segundo caso de la casa en niños mayores, oncológicos, inmunosuprimidos, neonatos.
Por ejemplo, varicela materna se inició 5 días antes o hasta 2 días después del brote, ¿no? La dosis, por ejemplo, es 80 miligramos por kilogramo por día, vía oral por 5 días, máximo 8 miligramos por dosis. Si el tratamiento fuese endovenoso, algunas alteraciones que mencioné a previos, por ejemplo, si es menor a un año, 30 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas, 1 hora de infusión. Si es mayor a un año, 1,5 gramos por metro cuadrado por día cada 8 horas, 1 hora de infusión. Y el tiempo 7 días o hasta que nuevas lesiones no aparezcan en 48 horas. En cuanto a prevención, la vacuna del virus es el vivo atenuado, ¿no? Se debe colocar a partir del año de edad. Se puede colocar una segunda dosis a los 4 años. Las contraindicaciones, inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, embarazadas, aquellos con administración de corticoides sistémicos, eh, 2 miligramos por kilogramo por día, más de 14 días, inmunosupresores, enfermedad febril aguda y grave. Efectos adversos asociados a vacunas es de lo que voy a hablar incluso en la revista del caso clínico ya para terminar. Se evidencia que hay dolor, eritema, lesiones papulovesiculares en el lugar de la aplicación, fiebre bajo moderada, exantemas leves de 5 a 26 días post vacunación. La inmunoglobulina específica también es otro tipo de prevención, sobre todo en neonatos o inmunosuprimidos a los cuales no se les puede colocar la vacuna. Debe ser colocada entre las 24 a 48 horas post exposición. En cuanto a la revista de revistas, para culminar, es una revista y caso clínico a la vez, ¿no? Es una revista del junio de 2022, una reciente revista. Se denomina caso clínico reactivación del virus varicela zoster tras la vacunación contra la COVID-19. Fue, bueno, la Universidad Nacional de Trujillo, es la autora de esta revista publicada. Se llama así, se llama caso clínico reactivación del virus varicela zoster tras la vacunación contra la COVID-19, junio de 2022. Bueno, la revista nos habla presentándonos que la pandemia por el nuevo coronavirus fue anunciada por la OMS el 11 de marzo, ¿no? Luego, el primer caso es de marzo y se inició la urgencia sanitaria desde ese entonces. Bueno, a lo largo de todo ese proceso hubieron muchas vacunas que, digamos, aprobadas por la FDA, ¿no? Ustedes ven aquí la Pfizer, la Moderna, Janssen, etcétera. Pero las cuales las disponibles en Perú fueron 3. Fueron la Sinopharm, estuvieron la Pfizer y estuvo AstraZeneca. Entonces, la Universidad de Trujillo se hizo esta investigación por este tiempo, donde menciona que presentan 12 pacientes con reactivación del virus varicela zoster tras la vacunación contra SARS-CoV-2, que acudieron al Hospital Regional Docente de Trujillo, Trujillo, Perú, entre los meses de mayo de 2021 y enero de 2022. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios más comunes probablemente de una vacuna como estas? Lo que se habían registrado hasta ese entonces, antes del estudio, pues son los efectos secundarios como dolor, enrojecimiento, hinchazón, fatiga, cefalea, fiebre, escalofríos. Es por eso que se convierte en una de las primeras publicaciones que guarda en el Perú, que guarda relación entre vacuna COVID-19 y vacuna mejor dicho, contra el SARS-CoV-2. Las características epidemiológicas clínicas de vacuna asociada, diagnósticos y el tratamiento 1 se resumen en la tabla 1 que voy a presentar a continuación. Los resultados de esta investigación fue que la media de edad, bueno, fue 69,9, que el 91,6% de los casos sucedieron en adultos mayores de 50 años, 5 de los casos fueron varones, por tanto 7 mujeres. El promedio de latencia entre la vacunación y el desarrollo del cuadro clínico compatible con herpes zóster fue de 16,6 días, siendo el menor 3 días y el mayor 42 días. Entonces, presentaron la primera serie de casos peruanos de herpes zóster con probable asociación de la vacuna contra SARS-CoV-2. Esta es la diapositiva final. El 41,6% de los casos desarrollaron la erupción herpética tras la primera dosis de la vacuna. Ya, 4 casos ocurrieron después de la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo, entre comillas, y uno de ellos frente a una vacuna diferente a la inicial administrada. No se encontraron otros factores desencadenantes aparentemente asociados, además de a la edad mayor de 50 años.
Una paciente con infección por VIH presentó una carga vírica indetectable y un recuento de linfocitos CD4 menor a 274 unidades internacionales. Los dermatomas asociados afectados principalmente fueron los cérvico-torácicos y un caso de afectación oftálmica, que es el caso 10, por ejemplo. 2 casos de afectación lumbar, caso 3 y 11. El 63,6% de los casos presentaron el compromiso de más de un dermatoma. El caso número 6 presentó una reactivación por segunda vez del virus de la varicela zóster, cuyo episodio fue hace 4 años atrás. Se desarrolló neuralgia post-herpética en 3 casos, luego de la administración de la vacuna. Pues acá observamos a los 12 casos de los pacientes que han desarrollado, han tenido reactivación del herpes zóster póstumo a la administración de la vacuna contra el SARS-CoV. A los años varían, como repito, todos son mayores la mayoría, casi todos son mayores de 50 años, a excepción de un caso que es el caso 9 que presenta 29 años. Fíjense ustedes que el caso 9 hay un inmunocomprometido por VIH. Hola. ¿Aló? Continúa, hijo, continúa. Ah, ya, listo. Entonces, miren ustedes que hay pacientes en este estudio que tienen comorbilidades como otros que no, pues, ¿no? En el caso 1, el caso 2 tiene hipertensión, psoriasis, diabetes, el caso 3, pacientes con dislipidemias, hipertensión, caso 7, ninguno. El único inmunocomprometido fue el caso 9, ¿no? La fémina de 29 años, etc. El diagnóstico, en este caso, al final de cada caso fue el herpes zóster en el primer caso, en el segundo también, la neuralgia postherpética en el tercer caso, en el cuarto caso también, el herpes zóster en el quinto, igual en el sexto, en el séptimo, la neuralgia postherpética en el 8. Se da cuenta que apareció después de esto, ¿no? Pues lógicamente hubo dermatomas afectados a nivel cervical 6 y ustedes pueden ver entonces de manera muy resumida que el dermatoma más asociado fue el cérvico-torácico. Los tratamientos que se dieron a cada paciente, gabapentina, ciclovir, valaciclovir. En el caso del paciente inmunocomprometido por VIH fue aciclovir, como pueden ver también, ¿no? Bien. Y bueno, para finalizar mi video, pues, ¿no? Que es el que está acá de unas señoritas que me pareció interesante, pero voy a colocar el de acá, a ver. Voy a colocarlo a la velocidad de la luz. Me avisan si se escuchan, ¿no? Bueno, no lo puedo reproducir. Qué raro. Bueno, doctor, en todo caso, le pasaré el link a mis compañeros porque no, qué raro que no lo pueda reproducir. Sí, reproducir en su momento. Ahí está. Hola, nuestros nombres son Natalia García Mayo ¿Se y escucha? yo soy Patricia López Benedicto. Y en este vídeo vamos a hablar del virus de la varicela zóster. El virus de la varicela zóster pertenece a la familia Herpesviridae. Esta se divide a su vez en 3 subfamilias, alfa, beta y gamma herpesvirinae. En la subfamilia alfa herpesvirinae encontramos el género varicelovirus, al cual pertenece el herpesvirus humano tipo 3, que también se conoce como virus de la varicela zóster y produce la enfermedad de la varicela. En cuanto a la estructura, la partícula viral tiene un tamaño entre 150 y 200 nanómetros y está formada por una envuelta lipídica con unas 10-12 glicoproteínas virales distintas implicadas en la entrada. Debajo se encuentra el tegumento formado por hasta 40 proteínas distintas y se divide en tegumento externo con proteínas desordenadas que lo hacen más lábil y tegumento interno formado por proteínas más adherentes. Debajo encontramos la cápsida hiposaédrica que posee un vértice portal formado por un anillo de 12 proteínas que constituye un canal por el cual el virus va a empaquetar su material genético. Su genoma es ADN de banda doble y se dispone en capas concéntricas, las últimas con mucho grado de ordenación.
La infección primaria del virus varicela zoster se inicia 2-4 días tras el contagio en las amígdalas y en la mucosa de las vías respiratorias, ya que el virus se adquiere principalmente por vía respiratoria a través de la inhalación de gotitas en suspensión en el aire desde un individuo infectado, siendo de naturaleza altamente contagiosa. A los 4 o 6 días de la infección, el virus progresa a través del torrente circulatorio y el sistema linfático, dando lugar a una viremia primaria hasta alcanzar las células del sistema retículo endotelial en órganos internos del cuerpo, en especial el hígado y el bazo, donde ocurre una segunda ronda de replicación. A los 14-16 días posinfección, se produce una viremia secundaria y el virus se extiende por todo el cuerpo a través de los linfocitos T, hasta alcanzar la piel, donde da lugar a una erupción en forma de pequeños granos conocida como exantema, que en poco tiempo se convierten en vesículas, que son ampollas llenas de líquido que contienen muchos virus, por lo que la transmisión puede ocurrir también por contacto directo con estas vesículas. A los pocos días, las vesículas se convierten en costras que ya no son contagiosas. 1 o 2 días antes de que aparezca la erupción suelen presentarse otros síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pérdida de apetito o vómitos. En esta fase, los individuos infectados ya son contagiosos. Esta enfermedad ocurre sobre todo en niños de forma no grave, pero también puede aparecer en adultos con ciertas complicaciones. La piel, los virus entran en contacto con las terminaciones nerviosas periféricas y viajan por los axones aferentes a través de un transporte retrógrado hasta que llegan al soma de los ganglios dorsales de la médula espinal, donde van a establecer un periodo de latencia. Todos los miembros de la familia Herpesviridae pueden desarrollar un ciclo de latencia, que es un periodo que se caracteriza por un bajo nivel de expresión génica y en el que el DNA permanece como un genoma circular cerrado en forma de un episoma que se encuentra asociado a histonas. Cada subfamilia desarrolla el periodo de latencia en diferentes tejidos. Así, la subfamilia alfa Herpesvirinae establece la latencia en las neuronas, la subfamilia beta Herpesvirinae establece la latencia en el tejido linfoide, en las células del riñón y en otros tejidos, y la subfamilia gamma Herpesvirinae establece la latencia en los linfocitos T y B. En concreto, como he dicho antes, el virus de la varicela zoster establece la latencia en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal y también de los nervios craneales. Una característica que permite el establecimiento de esta latencia en las neuronas es el desfase que existe entre el transporte de la partícula viral entrante y algunas de las proteínas del tegumento, debido a la larga longitud del axón. Como las proteínas del tegumento actúan como factores de transcripción que van a mediar la expresión temprana de genes, si la partícula viral llega antes al núcleo, es posible que en esa neurona se induzca una respuesta antiviral que impida que las proteínas del tegumento dirijan la transcripción temprana de estos genes. Durante este periodo se produce la transcripción de un mRNA de 8,3 kilobases que es codificado por una región repetida del genoma y que se conoce como transcrito asociado a la latencia. Este se procesa en el núcleo para generar gran cantidad de microRNAs, que son los que silencian la expresión de genes que están involucrados en la replicación del genoma y en la síntesis de proteínas estructurales del virión. Al no expresarse proteínas virales, no hay antígenos que se puedan presentar al sistema inmune del esperador, por lo que el virus va a permanecer oculto y no se van a desarrollar síntomas. También se ha observado cómo el mantenimiento del estado de latencia parece depender de la acción del sistema inmune. Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos secretan interferón gamma y grantima B y estos producen la activación de cascadas de señalización que van a bloquear la expresión de los genes virales. La reactivación del virus de la varicela zoster puede estar dirigida por la inmunosupresión. También se ha observado cómo las histonas asociadas podrían determinar la reactivación. Por ejemplo, la acción de quinasas o desmetilazas sobre las histonas podrían producir un aumento de la expresión de genes líticos. Finalmente, otros factores podrían estar regulando negativamente la concentración del transcrito asociado a la latencia. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a la latencia y la reactivación del virus siguen siendo desconocidos. El riesgo de reactivación aumenta con la edad por la pérdida natural de la inmunidad y puede llegar a afectar al 50% de las personas que son mayores de 80 años. Una vez que se ha producido la reactivación del virus, este viaja hacia la periferia a través de un transporte anterógrado y produce la infección de células epiteliales de la piel en la zona que es inervada por el ganglio donde se estableció la latencia y se genera un exantema vesicular que, debido a su forma alargada, muchas veces se denomina culebrilla. Una complicación que presenta este tipo de patología es lo que se conoce como neuralgia postherpética. Es un dolor muy intenso que puede persistir incluso después de que estas vesículas desaparezcan. Bien, doctor, sería todo. Bueno, bueno. Bueno, en cierta manera deja un confort, ¿no? La revisión de este tema, que de cierta manera constituye un tema muy latente dentro de la población. Y hay que pensar que no solamente son propios de las infecciones víricas ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tienen que ver el sustrato de fondo, que puede ser un inmuno comprometido o un inmuno reprimido, ¿no? Y vean que generalmente en los pacientes que tienen trastornos de su inmunidad,
pueden aparecer este tipo de afectaciones, ¿no? Lógicamente el contacto. O sea, es elemental ver que todo lo que tenemos que hacer en salud es la prevención. Y si nosotros no tenemos prevención, por ejemplo, vamos a atender a un paciente que tiene VIH o tiene un paciente que tiene COVID, entonces si nosotros tomamos nuestra precaución, somos los primeros en tratar de protegernos porque no podemos rehusar al compromiso que estamos obligados, ¿no? Que sí tiene que hacerse ciertas restricciones para el manejo de este tipo de pacientes que conllevan a tener una observación casi permanente, ¿no? Son pacientes que a la corta y a la larga quedan con una secuela, que es el dolor posherpético, ¿no? Y lógicamente que eso puede durar muchos años. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que ver cuáles son las acepciones que hay que hacer siempre en este tipo de pacientes. Saber reconocer de que donde hay una colección, sacar, ¿no?, una muestra y llevarla al laboratorio. Y si tenemos una idea clara que puede comportarse como una enfermedad vírica, entonces es necesario saber qué cosa es lo que tenemos que afrontar como una medida de tratamiento, ¿no? Es una de las enfermedades que responde más que todo por la complicación a las respuestas de los antibióticos, ¿no? Generalmente, si fuera viral, solamente serían sintomáticos, pero como ya hay otra contaminación con otros, ¿no? Con estafilococos, ¿no? O con biógenos, entonces esto nos obliga necesariamente a tener en cuenta este tipo de asociaciones. Muy bien, estoy satisfecho por el trabajo que han hecho, pero considero que tienen que dar para más. Los temas que, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, la filmación ayuda a conceptualizar un poquito mejor el tema. Muy bien. Pedro Luis Almeida Ramírez, hemos visto el día de hoy varicela. El día 22. El día viernes vamos a hablar sobre toxoplasmosis a cargo de Angulo Núñez del Arco, Joaquín Eduardo. Muy bien, habiéndose cumplido la hora y dentro del tiempo prudencial, los dejo para que tomen sus sagrados alimentos, chicos.